Desayuno espiritual del 13 de agosto del 2020. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarles, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. En Cristo el perdón es infinito. Ya hacia el final de este discurso eclesial del capítulo 18 de San Mateo, el Señor aprovecha una pregunta con un tinte medio pretencioso de Pedro para lanzar la parábola del rey y el siervo deudor. El apóstol ya cree empezar a entender esto de la misericordia que propone Cristo, y su aproximación no es mala. De hecho, 7 ya era un número mucho más generoso de lo que podían enseñar aquellos legalistas fariseos. Pero aún así se queda corto, porque pone cota, y todo lo divino no tiene límites. El Señor enseña a Pedro que el perdón no es nada más esfuerzo humano, sino ante todo don de Dios, porque Cristo es la muestra del perdón de Dios hecho carne que se entrega a la humanidad. En los labios del Señor el perdón ha venido al mundo entero para reconciliarnos con el Padre y así facultarnos para perdonarnos entre nosotros. En la parábola, el rey ajusta cuentas. Es el juicio divino donde se nos juzga por nuestra conducta, por todo aquello que hicimos sin reparación que nos alejó de Dios. Pero el rey misericordioso mira por encima de su justicia y condona la deuda. Así nos perdona Dios por encima de su derecho divino de ajustarnos nuestras deudas por el pecado. Antepone su amor misericordioso para otorgarnos su perdón ante nuestra súplica. Pero no había terminado de salir de su asombro y alegría cuando el empleado ve a un compañero que le debía algo infinitamente menor y no se comporta como el rey con él. Eso es justamente lo que molesta al rey, porque tal vez el empleado tenía derecho de meter a su compañero a la cárcel, pero su conducta vengativa y de maldad al grado de estrangular a su compañero solo demostraba lo negro de su corazón. El perdón no es un acto reflejo ni instintivo, al contrario, lo instintivo es el desquite, el querer cobrarse hasta con creces del daño que nos hacen. Nos creemos con derechos sobre aquel con quien empezamos a abrigar rencor por la falta de perdón. Entonces lo juzgamos y hasta condenamos, expulsándolo de toda relación y conmiseración. Es que la antítesis del perdón, que resulta muy fácil y conveniente, es el odio, el repudio y la venganza, pura naturaleza caída. Mas el perdón es decisión, que pasa por superar todo sentimiento de resentimiento y rencor. El perdón es un antídoto de la maldad propia, porque no perdonar al primero que daña es a quien lo niega, pero requiere de una fuerza superior, sobrenatural, divina. Por eso es don, que cuando se recibe se interioriza, se hace nuestro para compartirlo, porque nada de lo que recibimos de Dios es para quedarnos, no mucho menos querer reconciliarnos con el hermano, que es al fin el motor de la misión de Cristo, quien padeciendo por nosotros lo primero que hizo colgado en la cruz fue pedir perdón por todos nosotros. Ese es el tamaño, la medida del perdón de Cristo que hemos de imitar. Se perdona no porque nos pidan perdón,
como si fuera una prerrogativa nuestra que pesamos a discreción para sentir a quién o no concedemos nuestro perdón. Se perdona porque se quiere perdonar, porque ya hemos sido capaces de convertir nuestro corazón herido en un corazón restaurado por el perdón de Cristo, porque sí, el perdón es la respuesta a una herida y entre más se encona, más grande será la necesidad de perdonar. Por eso el buen perdón, auténtico y generoso, solo nace de un corazón sanado por el médico por excelencia, Cristo Jesús. Hoy me pregunto, ¿tiene cotas mi perdón hacia los otros? ¿Lo dosifico según quien crea yo se lo merece? Señor Jesús, tú que has venido al mundo para mostrarnos tu perdón sin límites, desde el madero mismo de la cruz donde nos has ganado la reconciliación con el Padre, venciendo con amor el odio del pecado. Te pido la gracia para ser como tú, aprendiendo a perdonar porque reconozca mi corazón sanado por ti en una verdadera conversión que lleve reconciliación y bien a los demás, especialmente a aquellos que hieren porque no te conocen aún. Amén. Feliz día.